Nos faltaban por comentar alguna saga de estas entrevistas que dio el periodista Javier Bleda hace unos meses atrás, en verano, cuando todo estaba muy calmado, cuando estábamos hablando que si Daniel Sancho, que si Kate Middleton por otro lado, en la Casa Real Británica, por supuesto, los siempre Leticia y Felipe muy polémicos en la Casa Real Española, con algunos artículos y consideraciones periodísticas, pero es verdad que hubo una entrevista del periodista Bleda sobre la publicación de su libro Viuda Súbita, que hacía esas reflexiones sobre lo que él sí piensa que es un crimen, lo que le ocurrió a Mario Biondo ese mayo de 2013 y también esa supuesta relación que mantenía con Raquel Sánchez Silva y que la asegura. Y él va asegurando en sus manifestaciones en distintas entrevistas para los medios que estaba de por medio la Casa Real Española, que está llena de... Lo que pasa es que Bleda habla de uno de los pasajes dentro de su libro, una reunión en el Café Gijón. Esta reunión es muy importante, la tenemos que comentar aquí, y es que ahí habla de una garganta profunda. En este vídeo analizaremos un poco esa reunión, ese café, como os digo, Gijón, pero también analizaremos una de las entrevistas que dio Santina Biondo hace varios años, una de las primeras entrevistas que daba para algunos medios de comunicación aquí en España. Una entrevista en la que ella decía que los asesinos de su hijo, de Mario, eran gente muy conocida en España. Algo que evidentemente lleva en esta senda de teorías el periodista Javier Bleda en este libro. Él dijo que había llamado a 3 confidentes suyos que se movían dentro de los servicios secretos, 2 de ellos a un nivel más estándar y otro en lo más profundo de las cloacas de los servicios secretos. El primero no sabía ni quién era Raquel Sánchez Silva ni Mario Biondo. El segundo sí lo sabía, pero no tenía ni idea ni siquiera que se había muerto Mario. Y el tercero inmediatamente noté que sabía algo. De hecho me dijo que no me metiera en muchos líos. Eso fue lo que me hizo precisamente quedar con él en el mes de octubre del año 2013 en el Café Gijón. Allí quedamos, yo había quedado también con 2 prostitutas que trabajaban en una red muy importante de pisos y chalets de lujo que hay en Madrid y que son prostitutas que habían facilitado en muchas ocasiones información de algunos clientes VIP que tenían o que podían ser importantes para su trabajo. Y yo a ellas también les había hecho otro tipo de favores relacionados con información que necesitaban. Pues había quedado con ellas para que en un momento determinado aparecieran en el Café Gijón y las 2 se llevasen a esta gente de los servicios secretos como pago de mi parte a él, por la información que me iba a facilitar. Pago entre comillas, ¿no? Porque no les pagué nada a ellas. Lo único que pagué fueron los 3 whisky de Malta que se tomó este hombre, el Garganta Profunda. Y claro, los servicios secretos durante años, yo he estado trabajando con ellos de tú a tú en países africanos. Cuando empiezas a hablar con ellos, con los agentes, pues son como un muro de cemento. No te dicen nada, pero en el momento en el que les introduces en el mundo de las copas, primera copa, segunda copa, máximo a la tercera, ya te dicen, oye, esto que queda entre nosotros, y te cuentan lo que haga falta. Esto tal vez deberían, si es que no lo saben, trabajarlo un poco a la hora de preparar a algunos agentes. Es obvio que aquí nos preguntamos si este confidente empezó a hablar muy pronto en... ¿Cuál copa? Empezó a hablar la verdad del caso Mario Biondo, y lo que dice Bleda es que este Garganta Profunda que estaba en el Café Gijón ese 2013, en ese año, ya en el primer whisky me había dicho, mira, esto es así, cada día muere gente como Mario Biondo. Este chico murió como mueren otros, como mueren otras personas, porque hay que quitarlos del medio, porque se enteran de cosas que no se tienen que enterar o tienen la mala suerte de enterarse o porque amenazaron con decir ciertas cosas o lo que sea. Esto pasa, dice, quítate del medio, deja este tema, que es muy peligroso. Luego cuando ya llevaba el tercer whisky y justo acababan de llegar estas 2 señoritas y estaban ahí con él en plena faena, antes de llevárselo a un apartamento, estábamos en la barra de ese Café Gijón y le dije, oye, solo te voy a preguntar una cosa y te estaré eternamente agradecido por la respuesta. ¿Fue el padre o fue el hijo?
Me estaba refiriendo a que en caso de que esto fuera real, si había sido el padre el que había tomado la decisión o el hijo, y textualmente me miró a los ojos y me dijo: eres un cabrón, el padre, ten mucho cuidado. Eso pues se me quedó grabado como otras cosas y ahí se marchó con las chicas entonces. Eso me dio pie a decir que en el supuesto de que hubiese relación en la que Felipe estuviera involucrado, él sería la persona a proteger, pero no sería quien ordenó nada ni quien dijo absolutamente nada. Posiblemente él, si es que tenía algo que ver, se enteraría por la prensa, como Felipe González se enteraba por la prensa cuando algunas personas ejecutaban. Pero en este caso esto era una ironía, decía Bleda. Si él se enteró de algo sería por la prensa porque él no tuvo absolutamente nada que ver. Él, si es que había una relación, era una persona a proteger. El caso, si alguien lo ordenó, no fue Felipe, el actual rey de España. Bleda es una de las personas que también asegura que a Sandra Moserowski se la quitaron de en medio. Hay otros periodistas que así lo aseguraron hace años. Es un caso que siempre ha ensombrecido a la Casa Real Española, una chica con la que estuvo Juan Carlos, el rey Juan Carlos emérito, y que se quitó la vida supuestamente según la oficialidad, mientras que hay otras personas, ciertos periodistas, que siempre aseguraron que a esa chica la quitaron de en medio, básicamente porque ella no quiso abortar. Hubo un momento en el que la chica estaba embarazada. Hay fuentes que aseguran incluso que presuntamente estaba embarazada de Juan Carlos y que eso le costó la vida. Que básicamente pues la quitaron de en medio. Esto son muchas de las teorías de conspiración que algunos periodistas llegaron a relatar en su momento y que Bleda también lo lleva a la primera plana en estas entrevistas que dio hace unos meses. De hecho, hay que decir que el caso Mario Biondo y Sandra Moserowski son dos casos similares en cuanto al contexto y a la opinión pública de preguntarse si fue un suicidio o fue un presunto homicidio. Y aparte, simulado como un suicidio. Porque el caso Mario Biondo, piensan algunos expertos criminólogos, etcétera, periodistas italianos, que fue eso, que simularon que se quitó la vida. Mario Biondo ahorcado en esa estantería, de la cual no podría haberlo hecho de esa forma. Y en el caso de Sandra Moserowski, pues también algunos periodistas que recabaron ciertas pruebas, pues llegaban a pensar básicamente lo mismo que en el caso de Mario Biondo. Al señor y periodista Javier Bleda le preguntan si tiene miedo después de todo lo que explicó en el libro Viuda Súbita, el libro en referencia a Mario Biondo. Lo que pasa es que en este caso involucra evidentemente a otras personalidades, fuentes, gentes de los servicios secretos, pero él dice que no, que en absoluto, que ha estado bastante amenazado por ETA en aquellos momentos, que le habían sacado varias veces en una revista llamada Ardi Belsa, que la habían sacado también en otro vídeo de periodistas El negocio de mentir, y otros muchos vídeos. También habla pues de Rafael Vera, unas fotos que él tenía, el vídeo de Pedro J. Ramírez, un entorno terrorista bastante peligroso del cual él comenta. Y es verdad que recuerdo cuando se había publicado aquello de ¿sabemos a qué dedica el tiempo libre Pedro J. Ramírez? Y a partir de ahí pues amenazaron a Pedro J. con ese vídeo, según lo que dice Javier Bleda. Y él dice que está claro que ese vídeo lo hicieron los servicios secretos. Evidentemente, por aquí son ya otro tipo de cuestiones, cosas que comenta Javier en sus libros, en sus entrevistas, que no tienen pues mucha relación, sinceramente, con lo que es el caso Mario Biondo, o aparentemente parece que no la tiene. Y es verdad que otra de las cosas que hablaba en estas entrevistas era del caso de la doctora Pinto.
No sé si os acordáis de este caso, nosotros comentamos alguna cosa por aquí en su momento, y es que es verdad que lo que dice Bleda es que pasó por situaciones bastante complicadas, que no hay que olvidar que una de las cosas que salía en el libro, para que viera de lo que estaba hablando, es de la doctora Pinto, que era una dermatóloga de Madrid que fue supuestamente amenazada por Javier López Madrid, íntimo compiyogui de Leticia Ortiz, la reina de España, y por aquel entonces Javier López Madrid contrató a Villarejo, al parecer, como tanta gente de bancos importantes que contrataban a este señor para que les ayudase con ese tema. Y a partir de ahí le dieron 2 puñaladas a esta señora, amenazaron a su hijo de 10 años en la puerta del colegio. Dice Bleda todo esto y que está publicado y judicializado, que no es que él se lo esté inventando, y que en un momento determinado Javier López Madrid le dijo a Villarejo: hay que ser un poco simple para hacer esto. Oye, mi teléfono hace cosas raras, no sé si es que me están controlando la ubicación o lo que sea. Y el otro le dijo: déjame que yo te lo limpio. Le limpió el teléfono totalmente. Y este teléfono tenía bastantes mensajes con Felipe y con Leticia. Mensajes complicados, no lo del compiyogui. Y los tenía Villarejo en esa información que le quitaron. Solo salió a relucir lo de compiyogui, pero había cosas mucho más duras. Por eso dice Bleda que llamó a su abogada, a la abogada de la doctora Pinto, para decirle: oye, solo quiero saber una cosa de tu clienta. Con que me digas sí o no es suficiente. Dile si todo este lío que está teniendo Javier López Madrid, que si en algún momento se le escapó algo de la supuesta relación de Felipe y Raquel Sánchez Silva o a Mario Biondo, suponiendo que esa relación fuese cierta, que es una mera hipótesis, que esto es muy importante y hay que aclararlo. Y ella pues llamó a su cliente y luego le dijo: pues me ha dicho que no. Bueno, eso no lo puse entre comillas, porque la mujer estaba en aquel momento súper amenazada de muerte. Es que le dieron 2 puñaladas en 2 ocasiones diferentes, o sea, no la quería matar, solamente la querían asustar mucho. Pero las 2 veces hubo que llamar a una ambulancia y amenazaron a su hijo. Entonces dejé ahí aparcado el tema porque no me fiaba que no fueran por ahí los tiros, o sea, el entorno del príncipe Felipe, sus amigos íntimos, son gente también un tanto enrevesada, un tanto complicada, una gente a la que le gusta jugar con fuego, digamos, por decir algo suave. Esto es lo que comentaba el señor Javier Bleda en alguna de sus entrevistas, relacionadas un poco con los servicios secretos, la Casa Real Española y, por supuesto, ese caso Mario Biondo, que evidentemente entre todas las cosas que él intenta sacar, pues es una novela que, pues para él, pueda llegar a tener algo de sentido. Evidentemente habla de fuentes, de gargantas profundas, que alguien le dijo algo en un café, y evidentemente todo esto puede estar pues más que inventado, pero obviamente no lo sabemos. Es algo que estamos por aquí viendo y que vamos a ir intentando encontrar qué es lo que se había dicho anteriormente en distintas entrevistas, como por ejemplo la de Santina Biondo, que comentaba que los asesinos de su hijo eran gente muy conocida en España. Hablaba con El Mundo hace bastante tiempo sobre el caso de Mario. Sentenciaba que Nicola Aiello, el juez instructor del Tribunal de Palermo, decía que a Mario Biondo lo mataron, que no se había ahorcado. Ella hace varios años atrás decía: después de 9 años la justicia italiana les había recompensado parcialmente en esta larga batalla con la palabra asesinato. Haremos todo lo posible con la ayuda de las autoridades italianas competentes para reabrir el caso en España. En Italia no se ha podido verificar el informe de que al parecer hubo 2 personas en casa de su hijo aquella noche, porque no hubo tiempo de hacer una carga rogatoria internacional, ya que la sede de Facebook está en California. La reapertura del caso en su país no depende solo de esto, sino de todos los elementos probados de que se trató de un crimen, ya que en el 2013 la justicia española no realizó ningún tipo de investigación con un forense que realizó la primera autopsia con falsedades. Le preguntaban evidentemente si consideraba que la investigación española fue tan nefasta porque se encubría a gente muy importante. Una pregunta clave de este periodista en esta entrevista que nunca habíamos visto por aquí. Y Santina decía: los asesinos de mi hijo son gente muy conocida en España. Seguramente los que les ayudaron a encubrir todo debieron ser personajes muy poderosos.
Es obvio que en alguna ocasión Santina hablaba de que su hijo sabía demasiado, de que a lo mejor si no era consciente del círculo en el que se estaba moviendo, y en este caso de Alessandro, Santina decía que no sé si estaba al tanto de lo que pasaba en ese mundillo porque él trabajaba tras la cámara, ajeno al ámbito de los VIP, pero en un mensaje que habían leído, al parecer, Mario le dijo a su esposa que algunos de sus amigos no le gustaban y que no le podían gustar. Un mensaje que parece que se les quedó clavados a Santina y a Pipo, a sus padres. ¿De qué hablaba aquí? Santina decía en aquel momento que estaba convencido de que las principales cadenas de televisión que no hablaban del tema o del asunto de su hijo es porque en el caso había una mano negra que les había amenazado. Decía porque en Italia habían amenazado a algunos periodistas que habían investigado la muerte de Mario Biondo. Lo que se avecinaba a partir de ese otoño tan volcánico, ayudándoles desde España se encontraba el investigador y criminólogo Óscar Tarruella. Él comentaba que estaba en contra de que se la tachase de responsable, ya que jamás había acusado a nadie sin pruebas, en este caso hablando de que en ningún momento él señalaba directamente a Raquel Sánchez Silva de quitar de en medio a Mario Biondo o algo así, que en algunas veces en algunas redes sociales se llegó a decir tales cosas, pero evidentemente Óscar Tarruella decía que absolutamente él no, que para nada él habría dicho esto en ningún momento, que había entrado en contradicciones suficientes en sede judicial que podrían ser interpretadas como supuesto falso testimonio, pero que eso no se había instruido de buena manera. Tarruella debe ser una de las personas que más indagó en el asunto Biondo. Él siempre dijo que se envió de forma sesgada la información al juez italiano, el tema de la mayoría de las fotografías del reportaje, que no se habían presentado y que no hubo inspección ocular de la Policía Nacional. Muchas irregularidades en la investigación de la policía española, irregularidades o cosas que ni siquiera se quisieron hacer. Y en este caso Tarruella dijo que había visto demasiadas cosas raras. Desde el primer momento tuvo claro que no se trataba de un suicidio. Óscar comentaba en su momento que la causa del caso de Mario Biondo se podría abrir pero no reabrir en España, que eran conceptos muy diferentes, que la muerte de Mario no tenía tipología delictiva, que había sido un fallecimiento judicial que se había archivado y que si se abría una nueva causa es porque había una Y si se abría es porque habría una nueva causa, es porque habría una tipificación delictiva que no se había contemplado. Era bastante llamativo como había un periodista español, en este caso era Nacho Abad, que contradijese al juez italiano, Nicola Aiello, y que incluso confesara en un programa de televisión que había estado en casa de Mario y Raquel la noche de autos. En este caso, Tarruella decía, ¿en calidad de qué fue a ese domicilio? Esa es la clave. ¿En calidad de amigo? ¿Qué objetividad tendría eso? En un escenario de muerte judicial no entra ni Dios hasta que se archive la causa. Pues evidentemente él no se mojó en su momento sobre el tema de Emmetin, esa empresa americana que había pasado ciertas informaciones por Facebook. Luego, pues evidentemente todo el capítulo número 3, si no me equivoco, creo que era de lo que es el caso Mario Biondo, las últimas horas de Mario en Netflix, pues hablaban de esta empresa diciendo que todo era un fraude y que en el caso de Mario Biondo que la familia se agarró a esa información y que seguramente resultaba ser falsa. Pero es tremendo porque Óscar Tarruella decía que tenía muchos datos, muchas pruebas. Él comentaba que el suicidio era absolutamente descartable en este caso y decía incluso con todas las cosas que el asesinato solo se podía sustentar cuando había pruebas suficientes y que para él sí lo era, porque había una intencionalidad de asesinar de forma sorpresiva y en cuanto al tipo de estrangulación. En cambio, un homicidio doloso no debería estar premeditado, porque se convertiría automáticamente en asesinato. Es verdad que al coger las declaraciones de Santina Biondo y Óscar Tarruella también por otro lado, y que siga un poco la senda de Javier Bleda sin meterse mucho en estas consideraciones y demás, es cierto que aunque no sean ciertas estos titulares que suelen colocar, ¿no?
y que en este caso preceden también a todo el asunto Biondo, de esa supuesta relación que tenía la viuda súbita, como él lo comenta en su libro, con Raquel Sánchez Silva, con presuntamente el rey Felipe VI, que como él dice es algo que él no sabe, pero que hay ciertos indicios que le dan a pensar que eso podría ser cierto y demás. Es verdad que muchas veces en este tipo de tramas, en este tipo de temas, sí es cierto que a Mario Biondo se lo quitaron de en medio y hay gente importante detrás de este caso, etcétera, como así lo llega a creer su madre en algunas ocasiones. De hecho, yo recuerdo que en la entrevista hace más de 2 años y medio, si no me equivoco, que le hicimos a Santina, yo le preguntaba si sabía quién eran las 2 personas que habían estado dentro de la casa de Mario el día que él fallece. Básicamente las 2 personas que le quitaron la vida. Recuerdo que se daban informaciones de que era una persona de unos 50 años, más o menos, y que tenía una estatura media. Recuerdo que se daban algunas descripciones de esta persona, incluso que podrían llegar a imputarla, etcétera, pero finalmente detrás de esas informaciones pues no quedó nada. De hecho, se decía que se iba a abrir el caso en España por primera vez, que se estaba trabajando en eso, pero finalmente vemos que no hay absolutamente nada. A día de hoy, 2024, han pasado ya más de 11 años, bueno, casi 11 años desde la muerte de Mario Biondo, y la verdad es que es un tema que parece bastante complicado que algún día se vaya a resolver si realmente Mario Biondo fue asesinado. Hablar a Óscar Tarruella, explica un poco lo que él cree que pudo pasar con Mario Biondo y sus tesis, pero nosotros vamos a ir un poco más en profundidad con esas tesis que Óscar Tarruella había subido ya hace unos años. Tal y como describen las tesis de Óscar Tarruella, a las 12:06 del 30 de mayo de 2013, Mario se encontraría chateando con su hermano Andrea a través de Facebook, cuando fue interrumpido por 2 personas que entraron en el domicilio utilizando las llaves. Esto indica que los sospechosos formarían parte del entorno de la víctima, ya que como él relataba, Mario permaneció sentado en el sofá mientras hablaba con uno de los 2 individuos. El otro sospechoso desenchufó uno de los cables de una consola y después sorprendió a Mario por detrás, rodeándole el cuello con un cable y realizando una obturación completa. Eso justificaría la marca que se encontró después alrededor del cuello de Mario, que no coincidía con la fasmina con la que supuestamente se había quitado la vida. El otro individuo habría utilizado un cojín para bloquear las fosas nasales de la víctima y evitar que pudiese gritar. Mario se resistió y con el forcejeo cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra la mesa, y finalmente habrían terminado con él con el cojín. Entre las 12:15 y las 12:20 ordenan la escena del crimen, colocan a Mario sobre una alfombra de piel de vaca y lo desplazan hasta la estantería que hay en la entrada del domicilio. Dejan esa alfombra enrollada junto al cuerpo y atan un pañuelo a la estantería donde cuelgan el cuerpo. El rigor mortis permite que el cuerpo de Mario permanezca colgado, ya que, como indica Óscar Tarruella, si la víctima hubiese tratado de quitarse la vida, el cuerpo habría caído al quedarse inconsciente. Mario se encuentra en el salón chateando por Facebook con su hermano Andrea. En ese momento entran 2 personas al domicilio. Ambas son conocidas por Mario. Una de ellas se sienta en el sofá frente a él, mientras la otra se sitúa fuera del ángulo de visión de Mario. Mientras hablan, la persona que se encuentra detrás de Mario desenchufa uno de los cables de la televisión y se aproxima a él por la espalda. Sorpresivamente hace un lazo y realiza una estrangulación completa a Mario, quedando el cruce del cable por delante y provocando una protusión lingual moderada. Mientras forcejean, la persona que hablaba con él le tapa las vías aéreas con un cojín, provocando su asfixia por sofocación y evitando que puedan ser oídos. Mario se resiste y con el forcejeo cae al suelo. Se golpea el lado izquierdo de la cabeza y de la cara con la mesa del centro, provocando un hematoma subdural sin fractura ósea y diversos golpes en la cara de distinta consideración. Durante la asfixia, se produce una equimosis labial en ambos labios.
siendo de especial relevancia la producida en el labio inferior. Este acto de sofocación externa es la que le produce a Mario la parada cardiorrespiratoria que acaba finalmente con su vida. Los Biondo para Netflix explican que el instinto de supervivencia te hace bajar los pies. Y en varios programas en Italia, algunos expertos decían que la lengua de Biondo tendría que haber salido de la boca en ese intento de quitarse la vida. Y otra de las cuestiones sobre lo que comenta Tarruella en sus tesis es el tema del cojín. Una hipótesis que comentaba el investigador policial es que mientras le estaban practicando la obturación a Mario, podría haber otra persona ayudando, por ejemplo, con un cojín o con un objeto blando para esa sofocación, y daría lugar a ese tipo de señal que presenta Mario Biondo en la parte inferior de la comisura del labio. Se explicaba también que una persona que se está quitando la vida de esa forma no puede tener esa marca en el labio, y que una posible explicación a eso sería una presión con un objeto blando sobre esa parte de la cara. Santina Biondo en Netflix comenta que a su hijo lo colgaron. Primera vez en toda la docuserie que se escucha a uno de los entrevistadores de Netflix preguntar a una persona, y esa persona es a Óscar Tarruella, preguntándole que cómo puede hacer una valoración de un cuerpo sin tenerlo delante. Como ya me imaginaba, a Óscar lo intentan dejar mal por todas partes, mientras otras personas hablan que solo se puede quitar la vida. Pone la imagen de Óscar como un retratado, al igual que pasó con el episodio número 2 con la familia Biondo. Con Óscar Tarruella a nivel audiovisual se hace un tratamiento muy diferente a lo de los otros invitados, y creo que esto no hace falta ser experto en audiovisual para darte cuenta de algo así. En el año 2021 salía en muchos de los medios españoles que una empresa de consultores italoamericanos decían que habían sido identificadas las dos personas que estuvieron cerca de Mario Biondo la noche que había fallecido, y que un despacho de consultores italoamericano había dado con los titulares de dos smartphones que habían accedido a sus redes sociales gracias al rastreo de sus IP mediante técnicas de geolocalización, y que el ordenador de Mario había sido espiado después de su muerte. La magistratura spagnola, ma di un omicidio. Lì, in quella stanza, ci sarebbero state altre persone, almeno 2 persone che hanno agganciato wifi di casa, per cui qualcuno che conosceva molto bene quella famiglia, molto bene quella abitazione, hanno agganciato wifi entrando con le password, dove c'era il corpo di Mario, ormai senza vita. La persistencia de la familia Biondo logró sortear decenas de obstáculos fruto de la voluntad humana y de circunstancias procesales. Nunca dieron crédito a que Mario muriese a causa de un accidente y mucho menos que se quitara la vida. Siempre creyeron que había sido un crimen. Y parecía que en ese año 2021 el destino les había sonreído, ya que las noticias de esa empresa llamada M-Team decía que 2 personas estuvieron cerca de él la noche que había muerto. En las noticias salía que en la madrugada de aquel 30 de mayo 2 smartphones se habían conectado a las cuentas de Mario en Facebook y en Twitter. Uno de ellos accediendo automáticamente a la Wi-Fi del domicilio, y que aun suponiendo un gigantesco avance en el caso, la identidad de esas personas continuaría siendo un enigma de no ser gracias a que fue posible la geolocalización, ya que las conexiones ofrecieron sus IP mediante una triangulación a través de los repetidores de la zona, y que el artífice de todo este punto de inflexión era el despacho M-Team, un grupo de consultores italoamericanos expertos en delitos telemáticos que tenía como campo de trabajo la actividad en la red, mantenimiento de la reputación, protección de los derechos de autor. Se comentaba también que habían identificado con certeza a la primera de las 2 personas desconocidas conectadas a las redes sociales de Mario Biondo, gracias también a los registros telefónicos y a la cabecera de los contratos de internet recuperados por la policía de Madrid en su momento. Incluso entre tanto, la prensa italiana, particularmente la siciliana, comenzaba a filtrar datos directos de esos misteriosos nuevos protagonistas en el caso, y que el primero de ellos era un varón de unos 50 años. Sicuramente la verità. Si saprà chi in quella casa è entrato o era in prossimità di quell'abitazione. Qualcuno che si è agganciato alla rete wifi, qualcuno che conosceva bene quella casa Santina. E c'era un'altra persona che è rimasta invece, ha controllato i siti di Mario, ma non ha mai agganciato la rete wifi. Sì, probabilmente una persona che comunque conosceva gli account di Mario, una persona esperta, perché tu hai hackerato un account, questa persona ha hackerato l'account Twitter, mentre la persona al quale il suo cellulare si è agganciato al wifi ha hackerato l'account Facebook.
Entre los entrevistados de la serie documental de Netflix del caso de la muerte del camarógrafo siciliano Mario Biondo también salía Selvaggia Lucarelli. Lucarelli, quien está a cargo del caso con una investigación sobre la falsa empresa M-Team. Esta periodista acusa a los Biondo de montar un circo, expone que Santina jugó un papel de madre dolorosa en Italia, que la gente empatizaba con esa mamma Santina y que ella se sentía con el derecho de apuntar a una persona que quizás era inocente. Además indicaba que había un antes y un después de este caso y que muchos utilizaban sus programas para hacer falsas investigaciones y subir su audiencia en casos como el de Mario Biondo. Selvaggia hizo una investigación sobre la empresa M-Team y al parecer esa empresa no existía, o sea que no existía ninguna empresa llamada M-Team. Ella dice que una de las personas relacionadas con esa empresa era Roberta Bruzzone y es ahí cuando sale la misma Roberta, que es una criminóloga italiana muy famosa que trató muchísimos casos, es experta en psicología investigativa, en criminología, en criminalística y en ciencias forenses, y ella dice en Netflix que estuvo ayudando a la familia desde el punto mediático para que no se perdiese la atención al caso de Mario, pero que cuando llegó la empresa M-Team la situación se fue de las manos. ¿Pero quién estaba detrás de M-Team? Al parecer detrás de esta empresa estaba Mirko Zeppelini, quien durante años se ocultaría bajo la identidad del investigador John Peschiera. Pero todo esto de M-Team ya había salido en los medios italianos hace por lo menos un mes y buscando en la hemeroteca, la misma periodista que sale en esta serie de Netflix tenía artículos sobre esta persona desde hace años. Mirko Zeppelini, alias John Peschiera, según informaron varios medios en Italia, había sido arrestado en Estados Unidos donde estuvo encarcelado durante 15 meses por fraude bancario y lavado de dinero. Y además, entre otras cosas, también había pretendido ser el director de una superproducción nunca realizada. Varios reporteros hablaron al respecto en la IN, revelando que Zeppelini se haría pasar por estadounidense, pero en realidad sería muy italiano y sería conocido por él como un estafador con el nombre de John Kailing. Por lo tanto, según reconstruyó la IN, Mirko Zeppelini, alias John Peschiera, habría asumido múltiples identidades falsas a lo largo del tiempo para poder llevar a cabo su negocio no solo en el mundo del cine, sino precisamente también en el de la actualidad policíaca. Y de ahí que entrara, como nosotros conocemos, al caso Biondo. De hecho, lo que habría dado vida también a ese grupo llamado M-Team fue lograr convencer a las familias de varias víctimas de trágicas historias de la bondad de las actividades de investigación que hacía esa supuesta empresa. Y también bajo el seudónimo de John Kailing se habría construido la identidad de un director de obras de teatro, de episodios de televisión, de películas, conciertos, de discos y todos los proyectos nunca hechos, que más tarde asumiría también la identidad de Don Peschiera, un investigador contactado por muchos para tratar casos delicados de noticias criminales. Pero M-Team siempre ha negado estas reconstrucciones, rechazando las sospechas de que habría defraudado a la gente y en cambio alegando colaboración en la investigación. Y tras un anuncio de Roberta Rey del especial de la IN Insight sobre el caso M-Team, que fue realizado hace unos meses, el grupo M-Team se defendió a través de las redes sociales de las acusaciones lanzadas por el programa de Italia 1 a través de un comunicado publicado en su página de Facebook. Selvaggia Lucarelli también trató de averiguar quién estaba detrás del M-Team y esta periodista del TPI dijo que contactó a la criminóloga Roberta Bruzzone para preguntarle si conocía a la empresa, al enterarse que ella, la abogada Anna Maria Bernardi de Pace y la psicóloga María Rita Parsi habrían sido estafadas por esa empresa. Los tres le dijeron que habían hablado vía Skype con una persona que decía estar en Estados Unidos y se hacía llamar John Peschiera, quien sin embargo le habría enviado un documento falso para firmar el contrato, del que salía el nombre de Henry Iovine. Y el periodista descubrió más tarde que Peschiera o Iovine era en realidad Mirko Zeppelini, que vivía en Brezzo, mientras que Peschiera era el nombre de su madre. Sobre la identidad de John Kailing, utilizada antes de convertirse en John Peschiera de M-Team, descubrió que en el año 2011 había ideado una mentira anunciando que rodaría la película Phoebe y que había declarado que había trabajado en series famosas como Médicos de Urgencia en Primera Línea. Roberta Bruzzone, que sale en Netflix, fue una de las personas que conoció de primera mano a M-Team. Se descubrió en el año 2011, cuando la periodista Selvaggia Lucarelli, que también sale en Netflix, reveló que la había contactado para preguntarle si conocía la Sociedad de Investigación estadounidense, y así supo que la criminóloga
había sido estafada por esa supuesta empresa que prometía recuperar los derechos de obras como libros y canciones. Y desde entonces Bruzzone sacó a la luz a menudo, también a través de sus redes sociales, las sombras de la marca bajo la que habían trabajado los abogados y habían entablado una batalla legal en primera persona con Emmeting. Roberta Bruzzone decía lo siguiente: "Está claro que estoy siendo perseguida". Ella no ha escatimado en críticas a ese grupo llamado Emmeting a través de sus percepciones e incluso en su canal de YouTube. Pero por otro lado, es diferente la postura de Emmeting, que según la cual la criminóloga habría iniciado una campaña difamatoria contra Francesca Bugamelli, una presentadora del programa Twitch Crime, uno de los canales de crimen real en italiano más famosos, y después de esto fue investigada junto a otras personas por asociación delictuosa. Y Emmeting también respondía a Roberta Bruzzone. Lo que se descubrió también gracias al trabajo de la policía postal italiana era un sistema que Bruzzone, siempre en competencia con otros sujetos identificados, utilizaba para desacreditar a competidores, periodistas, presentadores, como intentar convencer a los fans de Francesca Bugamelli de que ella estaba en un recorrido por la prostitu y exclientes, y que finalmente denunció a su exconsultora parcial. Y sin embargo vemos que las partes chocaron en varios frentes. Incluso se dijo que en el caso Sisi Trovato Mazza, un caso en el que había trabajado Roberta Bruzzone, esta había sido acusada por el grupo de haber difundido una serie de información falsa en línea. Yo hace más de un mes estuve intentando contactar cuando salió todo esto con varias personas involucradas y entre ellas estaba Bugaya, que es una youtuber o streamer de las más grandes en cuanto a criminología. Y yo la conocía porque ella estaba muy ligada al caso Mario Biondo y también a las informaciones de Emmeting. Incluso me parece que en cuarentena había salido en una de esas transmisiones que habían hecho los Biondo, pero por el momento de este tema me parece que no quieren hablar. Selvaggia Lucarelli denunció la investigación a Emmeting. Ella decía que era un fraude sucesivamente, que se aprovechaban de las familias confundidas por el duelo y el dolor y que los periodistas continuaban apadrinándolas creando ese desastroso cortocircuito. Después habían publicado un tuit al respecto que Roberta Bruzzone había respondido publicando un extracto de un informe psiquiátrico sobre Mirko Zeppelini, en el que ponía el estafador en serie que se escondía tras las siglas Emmeting. Por lo que comenta en esta docuserie, esa persona usaba nombres falsos y se hacía pasar por otros, como nosotros ahora mismo comentábamos. Y la criminóloga Roberta dice que él era un estafador de manual, pero que por suerte ya había muchas madres que estaban reaccionando y que lo estaban denunciando. Esa periodista italiana dice en Netflix que ese señor y su empresa cogían los casos más mediáticos y se proponían a las familias para trabajar para ellos como consultores de su caso, que en un principio parecían de fiar, parecían creíbles, que era evidente que las familias iban a creer rápidamente lo que decía esa empresa, con todo el montaje ese que tenía detrás y los casos en los que estaba involucrado. Familias desesperadas con casos tan trágicos que solo querían saber lo ocurrido con su familiar y las informaciones que eran creídas. Por lo que he estado indagando, Emmeting se ha vinculado a los casos, por ejemplo, de Tiziana Cantone, afirmando que se trataba de un crimen, e incluso el Ministerio Público reabrió la investigación de ese caso. También se entrometió en el caso Marco Vanini, afirmando que la noche de la muerte de Marco había otros 2 desconocidos en la casa, al igual que al caso Serafina Aiello, dijeron que no había muerto por causas naturales, y por supuesto, como todos sabréis, al caso Mario Biondo, que decían que nos había quitado la vida, e incluso salían esas noticias que desde Emmeting habían descubierto las IPs de los que controlaban las redes sociales de Mario esa noche. En resumen, Zeppelini se hacía llamar John Kaling, quien con los años se había convertido en John Peschiera de Emmeting. Incluso en los medios italianos se habla de una película que dice que John Kane alias Zeppelini, que esa peli iba a ser dirigida por el director inglés John Michael Caine, otro John que quizás nos imaginamos que será Zeppelini, ya que no hay ningún director inglés con ese nombre. Mirko Zeppelini, nacido en Parma, tiene 34 años. Según la prensa, el verdadero nombre de esta persona era Mirko Zeppelini, había nacido en Parma y tenía 34 años. En su biografía disponible en la web, Zeppelini justifica así su salida de Italia. Después de huir de un ataque antisemita en su contra debido a sus orígenes judíos y por haber producido artistas judíos, se trasladó a Sudamérica y Estados Unidos. Muchos periodistas pedían a la compañía al menos que pidieran disculpas a los espectadores y sobre todo a las familias de las numerosas víctimas que tenían y que sumaban el dolor de una pérdida al de especular sobre el sufrimiento de los demás.
La putada aquí es que la familia Biondo se fió de la empresa Emmetin. Durante la cuarentena hubo muchos programas de ellos con esa empresa que podemos ver incluso con las mascarillas en YouTube. Podemos decir que se engañó seguramente a la familia totalmente, que solo querían saber la verdad, y se engañó a muchos de los medios españoles posteriormente. La cual llama, según este tráiler, a Santina para ofrecer sus servicios y asegurar que pueden darle datos técnicos con los cuales demostrar que su hijo no estaba solo. Lo primero que hizo, mucho antes de que llamara a esa empresa, fue llamarme a mí. Me preguntó si yo creía que sería posible que después de tantos años se pudieran geolocalizar a las personas que pudieran estar cerca de Mario antes, durante y después de su muerte. Lamentablemente le tuve que responder que para mí, bajo mi experiencia de policía judicial, eso era imposible. Las empresas de telefonía guardan esos datos durante solo un año, prorrogable a 2 en el caso que se haya hecho por petición judicial. Decirles que lo que nos van a intentar vender como una gran investigación, como si fuera el programa Equipo de Investigación, ya les gustaría llegar a ese nivel, que esta empresa se dedica y se dedicaba, que bien es cierto, a estafar a padres, madres, hermanos, víctimas de casos similares al de Mario. Pero no lo habéis descubierto vosotros, ya lo descubrimos nosotros también. Hicimos lo que teníamos que hacer, que es que no se uniera a la causa. Así que, ras, ya no sirve de nada esa pedazo de investigación para correr una cortina de humo y que no se vea la realidad que hay detrás de las cosas. Comprendo perfectamente que una familia intente a la desesperada buscar a quien sea que le pueda dar más información y sobre todo datos técnicos que podrían haber sido utilizados como prueba. Después de la entrada de Emmetin al caso Biondo, llega el momento de que un programa de televisión en España dé cabida al caso de Mario Biondo y aparezcan los padres de Mario en televisión. Y esa fue la cadena Telecinco con el programa Sábado Deluxe el 4 de diciembre del año 2021. Tratan de los padres locos que no quieren aceptar el suicidio de su hijo. Nosotros tenemos la prueba de que nuestro hijo lo mataron. Giuseppe, tienes claro que tu hijo fue asesinado. Sí. ¿Sabes por quién? ¿Sospechas quién? Santina y Giuseppe Biondo, los padres del fallecido Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, se sentaban por primera vez en un plató de televisión español para dar públicamente su versión sobre lo sucedido con la muerte de su hijo el 30 de mayo de 2013. Y ellos no dudaban en señalar a la presentadora al opinar que escondía algo. Esto en España fue un punto de inflexión brutal para el caso y que la familia Biondo, sus redes sociales, sus grupos en Facebook, etc., se llenaron también de españoles que empezaron a apoyar cada vez más la causa. Giuseppe Biondo le explicaba a María Patiño que no tenía ninguna duda de que su hijo había sido quitado de en medio. Tenemos la prueba de lo que le pasó a nuestro hijo fue un crimen, aunque no sabemos quién lo hizo. Pero sí tenemos claro que no se quitó la vida. La posición del cuerpo y las marcas de su cuello así lo demuestran. El padre del cámara italiano no tenía dudas a la hora de afirmar que Raquel Sánchez Silva ocultaba algo. Seguro que esconde algo porque si las cosas hubieran estado claras desde el principio, no estaríamos aquí ahora. Si las autoridades italianas han abierto un expediente es porque existen dudas sobre la versión oficial. Santina explicaba en el plato de Sábado Deluxe, ante la estupefacta mirada de los colaboradores del programa, que estaba convencida de que Mario había descubierto algo oscuro del pasado de Raquel que la presentadora no quería que saliese a la luz, y que ese algo podría estar relacionado con su muerte. En esta parte de la docuserie es curioso como el periodista de Vaniatis, que defiende en la mayoría de sus intervenciones la teoría oficial del caso, ahora en este episodio 3 su memoria le juega una mala pasada y dice que los Biondo contrataron varias personas para esclarecer el crimen de Mario. La periodista Selvaggia hace un resumen sobre la perspectiva del caso de una víctima guapa como lo era Mario Biondo. En los programas o muchas veces también por aquí por el canal lo he visto que Mario era moito bello, que en esta historia funcionaría una víctima así, bello y una viuda muy segura de sí misma, famosa, etc.
Selvalla decía que esa era la historia perfecta para vender. Lo que yo pienso es que está claro que el caso Biondo ha vendido y que sigue vendiendo como muchos otros casos, que la historia es sobrecogedora, que seguramente podríamos incluso llegar a decir que puede enganchar. Todo eso puede ser cierto, pero aquí hay que dejar una cosa clara. La viuda Raquel Sánchez Silva tuvo declaraciones contradictorias según los fiscales italianos y los padres es normal que piensen que a lo mejor pueda saber algo más. Todo lo que comenta esta periodista es una perspectiva que ella tiene del caso y lo que se gestó posteriormente, pero todo eso no quiere decir que Mario pudiera haber descubierto algo y que lo mataron por ello. Y todo eso tampoco quiere decir que Mario Biondo se quitó la vida. Como perspectiva del caso, el mediatismo, etc., me parece que está bien contado, pero en realidad eso quiere decir algo de que a Mario lo pudieron haber quitado de en medio. ¿Por qué, por ejemplo, en esta docuserie no salen los expertos explicando cómo con el peso de Mario en esa estantería, la misma estantería no aguantaría el peso de este convulsionando? O, por ejemplo, los objetos que están ahí que no tiró ni el primero y que todo estaba en su sitio. Y es ahora cuando sale Cristiano Pasca, el director y reportero de la IN. Me encanta una cosa que dice Pasca en Netflix. Al inicio de su intervención dice lo siguiente: si yo hubiera perdido a un hijo como Santina, hablaría el doble que ella. Y llegamos a la mejor parte de esta docuserie. La misma periodista Selvalla contradice por completo a Netflix y al documental de Gómez Sancha. ¿Por qué lo digo?, os preguntaréis. Hay una parte que están hablando de Ercole Rocchetti y de Cristiano Pasca, dejándolos de mentirosos y de vendehumos. Y esta mujer dice lo siguiente: el periodismo no defiende solo una tesis, el periodismo te presenta todos los datos. Selvalla me parece que se refiere a todos los datos que no ha aportado esta docuserie. Docuserie que no ha aportado prácticamente ninguna investigación nueva, e incluso la única tesis que quiere plantear esta serie es que Mario Biondo se quitó la vida, e incluso poniendo a los Biondo de locos y de conspiranoicos. Las tesis de Óscar Tarruella no dejan de explicarlas en absoluto, no sale el criminalista forense Lluís Duque, los estudios de Corrado Cugno y Mauricio Cusimano no salen por ninguna parte, las declaraciones de Sánchez Silva no están tampoco por ninguna parte y según el productor de esta serie son acos de unos fiscales. Se graban 3 o 4 horas de entrevista a cada periodista refutando las tesis de que pudo ser un homicidio y solo cogen las partes que les interesa para crear la historia que ellos quieren. Sí, Selvalla, eso es las últimas horas de Mario Biondo y tú misma lo has definido.